Bueno, bienvenidos al canal, bienvenidos a la investigación que llevo a cabo. Esto es una introducción a los detalles de lo que trato en el largo de mi canal, en el quizás extenso en horas de recorrido que llevo en las pruebas que voy presentando en mi canal. Son aproximadamente unas más de 25 pruebas, ya llevo 27 pruebas presentadas a lo largo de mi canal, si bien repartidas en diferentes playlists, una que es con respecto a una serie numerada y otra que es complemento de la misma serie numerada, pero no menos importante. En la misma investigación voy develando un asunto que me implica y me trasciende desde chico. Lo que trato de contar es con el fin de cooperar a la humanidad, con el fin de dar una información que nunca se habría tocado con antelación de la manera que yo la trato. Descubro algo que jamás había visto en internet, jamás había escuchado de otra persona, nunca había atendido a algo similar, ni encontrado, digamos, algo similar, sino más bien lo más parecido que encontraba era lo que se llama quiromancia. Pero mismo lo que trato no es correlativo directamente a la quiromancia en sí. Sí está conectado porque ya como podrán ver en la imagen que voy presentando, es la palma de mi mano izquierda con líneas marcadas en la misma palma. Yo lo que voy a situar entonces es una conexión que voy hilvanando, que voy desenterrando, se podría decir, y encontrando lazos que cada vez se hacen más certeros. Si bien es una investigación en construcción, voy notando realmente que hay un trasfondo implícito que tiene una conexidad bastante interesante con lo que se va plasmando a nivel mundial. Como decía y reitero, digamos, me implica y me trasciende a mí mismo. Procedamos a adentrarnos en esta introducción a lo que voy a plantear, lo que vengo planteando en mi investigación. Por empezar, yo desde adolescente comencé si bien siempre fui una persona espiritual en el sentido de que, como el sentido común de la palabra, una persona, si bien de la casa Piscis, de 5 de marzo de 1993, tengo la edad de 29 años, siempre lo que connota directamente una espiritualidad intrínseca por lo que es la característica del signo astrológico, me llamó la atención en su momento, en un momento introspectivo de mi vida a los 16 años, 16, 17 años aproximadamente, unas marcas que estaban en la palma de mi mano izquierda. Esas marcas estaban de nacimiento, siempre las había visto en la palma de mi mano izquierda. No eran marcas que se retirasen o volviesen. Eran marcas que siempre habían estado ahí, pero yo comencé a prestarles atención con detenimiento y empecé a notar lo siguiente. Un día comencé a notar, un día descubrí que lo que había debajo de mi dedo anular era nada más ni nada menos que el símbolo histórico y tan famoso que aparece en muchos lugares de culto religioso católico, puntualmente cristiano más que católico, eso es lo indicado, que se llama crismón o chiro, el famoso símbolo de la frase in hoc signo vinces, el cual Constantino, el emperador Constantino, descubrió supuestamente en lo que era, la historia dice eso, en una figura, se le presentó en el sol antes de una batalla. Tuvo un sueño, según un historiador, porque hay dos historiadores famosos que básicamente se disputan al respecto, si es que tuvo un sueño o realmente lo vio. Vio en el sol este signo que es el crismón. Yo, cuando me puse a investigar, dije, bueno, ¿cuál es la forma más simple de buscar
respecto al crismón, respecto a este símbolo, que no podía dar con su nombre, lógicamente, en ese momento desconocía. Y puse en ese momento qué significan la X y la P para el cristianismo. Y lo que me encontré fue lo siguiente, resumen, el crismón es un anagrama formado por la superposición de las letras del nombre Cristo, es decir, son las iniciales de Cristo en griego. Y ahí es cuando empieza toda la historia de mi investigación y se torna mucho más álgida. Cada vez siempre se va tornando mucho más álgida. Cuando entran a mi canal, si entran a mi canal, van a notar que hay mucho por desenterrar y develar y descubrir. Pero vamos a proceder con este detalle. Yo entonces me encontré con el crismón. Lo primero que hago es entrar a Wikipedia. Entro a Wikipedia, dejo la mano de este lado para que vayan viendo si quieren las marcas de mi mano. Mientras cuento aproximadamente un poco esto de manera abreviada. Y acá cuenta que consiste en las letras griegas Ji o Chi y Ro, las dos primeras del nombre Cristo en griego, que es Christos, que significaría el ungido aparentemente, pero yo voy descubriendo en base a conexiones etimológicas que voy aplicándolas en mi investigación, voy descubriendo que realmente Christos no significa el ungido, sino que significa otra cosa, y voy adelantando. Esas son letras muy antiguas que proceden del alfabeto fenicio. Yo me voy a ¿dónde? Yo me voy a etimologías de Chile, gente. Etimologíasdechile.net, al diccionario etimológico que presenta la página. Bueno, voy a aumentar un poco más para que podamos observar con detenimiento. Y voy a situar el origen etimológico de la letra X. Y me va a traer, ¿sí?, que en origen fenicio remite a este símbolo, pero vamos a notarlo con posterioridad que no es puntualmente ser el origen de la X, sino que la X siempre fue una X, según lo que voy descubriendo. Porque este símbolo que está acá, este que está acá, que se llama Samek o Samech en hebreo, en el alefato hebreo, vendría a ser este que está aquí abajo. Eso lo voy a tratar con más posterioridad cuando entran a mi canal. Precisamente, yo lo trato en unas pruebas que tengo, por ejemplo, pruebas 25, trato en detenimiento cada letra a lo largo de mi investigación. Pero lo que vamos a notar es que cuando yo pongo, bueno, en latín es la X, en griego es la Chi, que es la X, tiene la misma forma de la X. Cuando yo pongo origen etimológico de la R, vamos a notar que en lo que era el etrusco figura de esta manera. Como esta P que está acá, pero bueno, mirando a la izquierda. En fenicio lo hacían como una cabeza. Y en el proto-sinaítico también era muy similar. Y la cabeza estaba mirando para la izquierda. Eso es algo que me llamó puntualmente la atención. Y empecé a conectarlo también con el asunto de los hemisferios cerebrales. Cuando miraba por un lado quizás significaba una cosa. Cuando miraba para el otro lado quizás representaba, estaba conexo a otro asunto. Entonces luego buscaba el origen etimológico de la A, y la letra A me figuraba, ahora les cuento por qué, me figuraba esto. Yo al Chiro ya lo tenía con eso que ya les contaba, pero cuando yo buscaba el origen etimológico de la A, me daba con esta imagen, ¿sí? En proto-sinaítico remetía un toro, el dibujo, pero en fenicio a esta forma como si fuese una K. Pero precisamente era la forma de un toro o de un buey, también le pueden decir. Cuando yo observaba la palma de mi mano, notaba que estaba esto que está acá, este símbolo que está acá, y yo me preguntaba claramente si esto podía llegar a ser una letra K. Cuando encuentro la conexión, la posibilidad de la conexión de Alfa Chiro, del texto bíblico en Apocalipsis, cuando dice precisamente el alfa, dice acá que el crismón aparece a veces acompañado de otros elementos como letras alfa y omega. ¿Pero por qué, gente? Porque en Apocalipsis hacen decir a Jesús, o dice Jesús, vamos a decirlo de esa manera, yo soy el alfa y el omega. De hecho, yo me sitúo
en esta búsqueda rápida, lo muestro para demostrar el recorrido simple que hago. Soy el alfa y el omega. En Bible Gateway, que es una página que compara varias Biblias. Dice: yo soy el alfa y el omega, en Apocalipsis 1:8, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, ¿sí? Ese es el detalle. Entonces eso es lo notable, que esto realmente, si ustedes tienen en cuenta el grado de profundidad que tiene la marca esa puntualmente respecto de las otras marcas que figuran en su derredor, es notable que tienen un calado más profundo, se podría decir, y entonces vendría a ser la letra alfa, ¿sí? Lo que está a su lado aquí abajo, que eso lo descubrí con mucho más posterioridad al transcurso de mi investigación, observando mi mano, abajo del dedo meñique nos vamos a encontrar con la omega. Hasta que descubrí que eso era la omega, me llevó bastante tiempo, gente. Yo, cuando empecé a buscar, encontré que busqué puntualmente el origen de la W. El origen de la W porque era muy similar a la letra omega en griego. Nosotros sabemos bien que hacen decir a Jesús, como decía recién, que es el alfa y el omega, y que la letra omega se escribe de esta manera. Déjenme encontrar la ventana donde estaba por situar. Y acá en Wikipedia simplemente nos va a mostrar que, yo para mostrar de manera rápida, que la omega es esta, como una forma de W, ¿sí? Esta es la omega mayúscula, en griego. Bueno, cuando yo observo el origen etimológico de la W, porque dije, bueno, me planteé, es similar la W a la forma que tiene en griego, la omega. Entonces también me empezó a surgir la interesante conexidad que había entre las lenguas. Sí, bueno, de ahí su origen etimológico. Y también lo que podría llegar a ser el desastre de Babel, como le suelo llamar, o el quilombo de Babel, ¿sí? Donde se mezclan las lenguas. Algo muy interesante a tenerlo en conexidad con respecto a lo que planteo. Cuando yo busco el origen etimológico de la W, estaba conectado con la F, con la U, con la B corta o V, y con la W. Entonces vamos a notar que el origen etimológico de la Y, que viene a ser la correlación con la W, viene a ser este símbolo, que es la Bab. La Bab también en el alefate hebreo. Yo pongo letra Bab y el alefate hebreo. En el alefate hebreo nos figura que es este símbolo, ¿sí? Cuando yo busco en imágenes, aquí está quizás un poco estilizado, pero es este, ¿sí? Y acá nos muestran el hebreo temprano, en este caso, en esta página, por ejemplo, podemos citar el hebreo temprano. Bueno, sin más, en el origen etimológico nos figura que es esta, en fenicio, ¿no? Una letra que tiene forma como la Y. Cuando yo me sitúo debajo del dedo meñique, encuentro ese símbolo. Es decir, tengo alfa, chi, rho, omega. Chi, rho, alfa y omega. Bueno, ahí me empezó a hacer ruido el resto de dibujos que había en la palma de mi mano. Inmediatamente lo conecté con todo esto. Yo lo trato en mi investigación de entendimiento, por ejemplo, pruebas 9. En mi investigación que relato una conexión que encuentro con la constelación de Osiris, por ejemplo. Lo correlacioné con el dibujo de Osiris que se suele encontrar, que se hace en la constelación, ¿sí? La constelación de Orión, ¿sí? Ese es puntualmente el nombre. Que se relaciona con Osiris, desde lo que es la investigación de Robert Bauval, por ejemplo. Es un egiptólogo que descubrió que las pirámides de Giza estaban conexas a el cinturón de Orión. Bueno, entonces cuando yo observo la constelación de Orión, es esto el dibujo. Pero cuando busco el dibujo de Osiris,
Osiris conexo a Orión, en lo que remite la investigación de Robert Bauval, por ejemplo, encuentro lo siguiente, encuentro que era muy similar la postura que se mostraba con respecto a Osiris. Era muy similar la postura, de hecho aquí había todo lo que es, aquí había un dibujo que podía llegar a ser ese cetro uas que le llaman en el antiguo Egipto, o bastón de mando, o callado con Y. Esto también podía remitir un tridente, podía remitir a un Vajra, que era el rayo de los dioses, y con posterioridad tengo unos dibujos en los que sitúo que en realidad aquí se presenta como si fuese un Vajra en la palma de mi mano, con dibujos posteriores en mi investigación. Acá voy haciendo la conexión para dejar más presente de lo que mostraba recién, y voy conectando lo que es voy exponiendo lo que son las letras a nivel etimológico para hacer un simple compendio. A mí luego me llama la atención en el transcurso de mi investigación, bueno, esto es un libro que tengo acá, que saqué una captura de pantalla de un libro de Steven Roger Fisher, un investigador respecto de lo que es el antiguo fenicio, el idioma fenicio, y aparece que la letra alfa es precisamente igual a la que tengo en la palma de mi mano izquierda, es exactamente igual. Pero a mí con posterioridad me llama mucho la atención también algo que descubro cuando estaba estudiando filosofía como parte de la carrera de abogacía, en una materia que tenía filosofía, me encuentro con lo que es el arjé y la conexión que hay con Tales de Mileto. Yo entonces empiezo a encontrar más puntualmente una cierta conexidad entre el arjé y lo que es las letras de la palma de mi mano, ya que arjé, para los que no saben, es el origen de todas las cosas para el primer filósofo de la historia, considerado el primer filósofo de la historia, Tales de Mileto. Vamos simplemente a Wikipedia para mostrarlo a nivel superfluo y de manera rápida y concisa. Tales de Mileto era un filósofo que planteaba que el arjé era el origen de todas las cosas. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante en el sentido de que cuando yo digo arjé y veo cómo se escribe, cuando observo cómo se escribe arjé, se escribe con alfa, ro, chi y la letra eta. Bueno, después explico más largo y tendido en mi investigación la conexión con la letra eta. Pero vendría a estar conexo al omega, pero arg es precisamente como se pronuncia lo que tengo en la palma de mi mano. Después encuentro la conexión también, indefectiblemente, con la palabra arcángel y todo lo que tiene el prefijo arc. Cuando yo busco la palabra arcángel, gente, en Wikipedia, simplemente en Wikipedia, vamos a encontrar lo siguiente. Acá está, alfa, ro, chi. Entonces remite a jefe o ángel principal, o principal, ángel, angelos, ¿no? Puntualmente, como el jefe o el cabecilla de los ángeles, en ese caso. Pero también empiezo a descubrir, luego, cuando estaba en el transcurso de mi investigación, un investigador de España que descubre en España lo que es un tablero de piedra. De hecho, su blog se llama Tablero de Piedra. Y lo tengo que citar porque realmente está totalmente conexo a lo que voy descubriendo. Y entonces él trata respecto de lo que se llama Jano Arco. El dios Jano Arco, puntualmente, es un dios correlativo a la masonería, puntualmente, hoy conocido por la masonería más que nada en ese caso. Eso suelen decir. De hecho, uno pone dios Jano masonería y va a encontrarse que es el dios de la iniciación, precisamente, porque es el dios de los principios, de los finales y los comienzos, es el dios de las puertas, porque su nombre también es Jano, que en latín es Janua, que es puerta, es el dios
de las iniciaciones, puntualmente, principalmente. Pero lo que encuentro acá, en la página de este investigador, es el siguiente, que remite al tetragrama del príncipe, arco. Sí, precisamente arco. Arco, o sea, la O está conformada por omega. Y este tablero de piedra que se encuentra aquí era un tablero que usaban en la antigua Roma para hacerle invocaciones al dios Jano. Esa es la conexión que voy encontrando, para abreviar bastante de lo que tengo para contar. Precisamente son las mismas marcas que tengo en mi mano, las letras que están en la mesa del tablero de piedra. Luego lo que comienzo a cuestionarme es sobre si yo realmente estaba siendo identificado, según las marcas de mi mano, con la omega. Aparentemente no. Simplemente lo que sería, lo que vendría a ser en detalle esto, que este dibujo que está abajo de mi dedo meñique y que está conexo a lo que es la figura de este pie o este tipo de monigote, se podría decir, que está plasmado en la palma de mi mano izquierda, porque llegaría hasta su pie izquierdo el hilo conductor que está correlativo a esa omega. Estaría conexo, se podría decir, a un hilo rojo, a algo más espiritual, más sutil, etérico, se podría llamar de alguna manera abreviada y rápida. Entonces me comienzo a preguntar si eso estaba conexo a mí o quizás un complemento, una mujer. Y comienzo a pensar y reflexionar sobre María Magdalena, sobre la pareja posible de el elegido, ya sea por el hecho de que también empiezo a reflexionar sobre los Cristos de la historia y sobre los avatares que vinieron, o sea, las encarnaciones que vinieron, vamos a decirlo de esta manera, que podrían haber venido en diferentes etapas de la historia, y que el Zeitgeist, el documental tan famoso que plantea que es una historia repetida varias oportunidades para hacernos creer una historia y tengamos que ritualizar constantemente a nivel arquetípico y nos sometamos psíquicamente a un patrón establecido, se podría decir de esa manera, a una organización del establishment, se podría decir. Quizás no era así, y que realmente entonces habían venido diferentes Cristos en la historia, diferentes encarnaciones de ese ser, ¿no? Se podría decir que como los avatares en la India, ¿no? En el hinduismo, perdón, que tienen diferentes avatares y se espera el 10º avatar, que es el Kalki avatar. Yo entonces procedo a darme cuenta que siempre el Cristo o el avatar siempre viene acompañado de una pareja, de una paredra, de un complemento. Esa palabra es de la gnosis, puntualmente, paredra. No de la gnosis moderna, pero sí de la gnosis originaria. Paredra, que es el complemento, que se sienta a su lado. Y comienzo a descubrir entonces que había algo que se llama pistisofía. Pistisofía, precisamente, simplemente para buscando en Wikipedia, vamos a situar. Pistisofía se la conoce como la esposa del Cristo. Esto es un asunto que se le encuentra en los textos del Nag Hammadi, unos textos encontrados en el desierto de Nag Hammadi, en los que se sitúa, son considerados apócrifos, lógicamente, se sitúa que Sofía es la divinidad femenina, acá figura del gnosticismo, un ser con muchos aspectos y nombres, es identificada a veces como con el Espíritu Santo mismo, pero según sus diversas capacidades también es la Madre Universal, la Madre de la Vida o la Madre Resplandeciente. El poder de lo alto, la de la mano izquierda opuesta a Cristo, figuraba de esta manera, entendido como su marido, y el de la mano derecha. ¿Sí? Hay una conjugación de manos. Y de hecho, un asunto respecto a las manos, ¿no es cierto? Porque yo digo, el Hijo está sentado a la derecha, Jesús sentado a la derecha del Padre, para que ustedes me vayan entendiendo lo que voy planteando. Yo busco una pintura y es algo
normal, ¿no? Encontrar este tipo de pinturas y escuchar la frase que está sentado a la derecha del Padre. Si está sentado a la derecha y el Padre precisamente no es un ser que está sentado en el trono, sino que si a ese Dios con figura antropomórfica se lo reemplaza por algo invisible, que es el ligamento del todo, más puntualmente de las dos personas de la Trinidad, en este caso podemos decir que es el hijo y la hija, como era en el antiguo Egipto, hijo, hija, hijo, hija y Horus, es decir, Osiris e Isis y el hijo Horus. Vamos a entrar en la correlación y a develar que la hija está sentada a la izquierda. Precisamente la Gnosis plantea eso, que se sienta a la izquierda de Cristo. Y es precisamente la sabiduría o sapientia que se plantea en la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios 8:22. Por ahí se plantea respecto de sabiduría, que es la amante de Yahvé, o la esposa de Yahvé, la amada de Yahvé, puntualmente. Pero para abreviar, vamos a continuar con esto. Yo después también me empieza a hacer ruido el asunto de cómo podía ser que había en el Apocalipsis, en la parte bíblica, una mujer vestida de sol. Una mujer vestida de sol, como dice en el Apocalipsis, mujer vestida de sol parada sobre la luna. En Apocalipsis 12:1 dice: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Bueno, ahí me empieza a hacer ruido porque se levanta un arcángel, precisamente, que es el arcángel Miguel, en ese caso, en el Apocalipsis, que está bastante codificado, podemos decir, ¿no es cierto? Está en símbolo. Y si está vestida de sol, me empezó a remitir a que podía estar rubia. Y ahí me empezó a hacer ruido un montón de cosas. Porque si está vestida de sol y parada sobre la luna, significa que uno que está dominando la luna. Y ella es el sol. Dominando en el sentido de que tiene a la luna a sus pies. ¿Sí? Si la tiene a sus pies a la luna, es porque la luna está enamorada de ella. ¿Sí? ¿Y qué me empezó a hacer ruido? Bueno, cuando yo busco en la configuración Shiva Shakti, cuando yo busco en la configuración Shiva Shakti, me encuentro este tipo de dibujo, gente, que es Shiva, ¿sí? Que viene a ser el principio masculino, de lo que es de lo que es el Cristo, del Cristo hinduista, según lo que voy analizando, que viene a ser Vishnu. No es que sea otra deidad, sino que es el principio masculino, así como Shakti, que es el principio femenino de la diosa, que es puntualmente Lakshmi. Y descubro que Shiva se le hace siempre con una luna en la cabeza, siempre. Y a Lakshmi, en este caso tiene un aspecto solar, es como el sol. Y Lakshmi, no por guiarme por esta imagen, pero Lakshmi se la representa con la estrella tartésica, gente. La estrella tartésica es una estrella de 8 puntas, que son dos cuadrados yuxtapuestos. Si tiene 8 puntas, vamos a develar una clave numerológica, y es que el 8 remite a lo solar, ¿sí? Esto también lo va contando Iru en su canal, ha estado implícito el tema de la numerología. Respecto del 8, el número 8, cómo está codificado, cómo aparece varias veces utilizado por la élite también. Bueno, lo que notamos es que el 8 en realidad remite a lo solar. Entonces habría dioses solares y dioses lunares. Y el complemento de ellos sería el hierogamos, la pareja sagrada de las deidades, ¿no? Puntualmente. Y eso me empezó a hacer ruido bastante, porque bueno, si yo busco Ishtar, yo digo Ishtar, gente, la famosa Ishtar, ¿qué es Ishtar? Ishtar remite a estrella, ¿sí? Puntualmente. Bueno, pero yo busco estrella de Ishtar y me trae una estrella de 8 puntas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es una diosa solar. Estamos hablando que es una estrella.
Ahora, yo pongo estrella, estrella de Shamash. ¿Y qué me encuentro, gente? Que había otra deidad en la antigua Sumeria, ¿sí? Que era Shamash, que también que era un dios solar. De hecho, se lo representaba con disco solar y con un símbolo de 8 puntas. Y ahí empiezo a descubrir que Shamash es el mismo poseedor del sol negro. El sol negro, o sol niga, este sol negro, ¿sí? Estaba en lo que es la sala de tenientes generales de los nazis, gente. Aquí. Y ellos le rendían, porque ellos le rendían culto a este dios. Ahora, ¿a dónde me lleva? Yo estoy haciendo una introducción muy breve con todo esto. ¿A dónde me lleva todo esto? Me lleva directamente a analizar con respecto, como en las pruebas 11, unas pruebas muy vistas que tengo yo, escasamente, unas pruebas que han sido bastante vistas para lo que es el tamaño de mi canal actualmente, pruebas 11 que dice el título, Adán con Eva y Apolo con Lilith. Precisamente porque Shamash viene a ser el linaje el linaje solar, el linaje de lo que es Wotan, Guden, el mismo Odín. Precisamente cuando después ya vengo diciendo, cuando digo, cuento de mi investigación también esto, ¿no? Pero cuando digo, por ejemplo, si yo digo Hollywood, ¿no? La sagrada madera, y Guden era o sea, Guden, que el dios Guden, gente, era el mismo dios de los nazis, dios Guden, el mismo que Odín, el mismo Wednesday, ¿no? El mismo día, ¿no? Está correlativo a esto. Este era el dios Guden, el dios Odín. El dios tuerto, gente. Era un dios tuerto y ahí nos empieza a desarrollar un montón de cosas. Porque tiene el hemisferio izquierdo, que es justamente que maneja la parte racional del ojo de Ra. Y es el único que tiene hábil, porque el otro tiene tuerto. Y yo decía Hollywood, y bueno, los crucifican al Cristo en Hollywood. ¿Me explico a lo que voy? Y este dios está correlativo a Tammuz. Y Tammuz, gente, ¿a qué está correlativo? Ya volvemos con el tema de los nazis para terminar la correlación. Tammuz era el becerro de oro. Está correlativo al becerro de oro, pero también con la imagen de la cruz de Tammuz. Perdón, con la cruz de Tammuz. ¿Cuál es la cruz de Tammuz? La cruz de Tammuz es esta, gente, esta que está acá. Y es donde, ¿qué? Donde lo crucificaron al Cristo Jesús. Supuestamente. No, bueno, en una cruz. Eso remite a una burla que se le hacía al Cristo, porque al Cristo, precisamente, no era realmente no era un dios solar, no era rubio, siempre se lo hace castaño. Al Cristo siempre en escasas pinturas se lo hace rubio, pero siempre se lo hace castaño. Entonces, lo que encontramos es lo siguiente. Yo me voy a buscar, entonces, respecto a esta configuración de los nazis. Si yo estoy diciendo que la diosa solar vendría a ser la rubia, ¿de qué color sería el dios solar? El pelo, ¿de qué color sería? Rubio. Entonces, ¿yo qué digo, gente? Yo tengo mi blog en el que trato un poco más como complemento, modo extensión, lo que planteo en mi investigación. Tengo un blog entonces donde trato en detalle algunas otras cosas más. Por ejemplo, cuando cuento acá decodificando los nazis de hoy, el 888. Bueno, para no entrar en detalles lo que cuento acá, voy a citarlo de esta imagen. Por ejemplo, ¿sí? Acá vamos a citar lo que era el ideal de la familia aria nazi. Ellos querían todos rubios, mezclando a un rubio con una rubia, pero ellos lo querían hacer sí o sí a eso, o sea, que sea obligatorio, en lo posible que sea obligatorio, bueno, trataban de hacerlo así, obligatorio, para tener toda una civilización rubia, exclusivamente. Ahí empieza a entrar en juego un montón de cosas. Los linajes,
si hay un linaje que podría ser, si hay un linaje del Cristo, ¿sí? Me van siguiendo lo que digo, porque el Santo Grial es sangre real. Si empiezan a indagar un poco más en el asunto, es un tema ampliamente conocido hoy. También tiene que haber un linaje de la otra gente, ¿no? Con respecto a de Wotan, ¿no? De Wooden. Y también lo que podría ser el linaje de Eva, así como el de Lilith, gente. Para los que conocen del tema. Ahora, continuando con esto, lo que vendría a suceder, ¿sí? Es que después, entonces lo que vengo a complementar con mi investigación es con respecto a lo que cuento en mi canal, que es puntualmente el Santo Grial y el nuevo orden mundial, ¿sí? Y acá cuento detalles respecto de lo que es el asunto de la pandemia. Y ahí correlaciono el bicho del cual todos conocen, ¿sí? Con lo que es con lo que es puntualmente el roble de Wotan, precisamente de este dios, que estaba también relativo a Zeus, el roble. Y este fruto del roble dulce chicle, o del roble español, como se le llama, es muy similar al bicho, ¿no? Que tuvimos, esa entidad que volaba por los aires y nos enfermaba supuestamente a todos. Bueno, eso es lo que quería presentar entonces respecto de mi investigación, y en mi canal van a poder encontrar mucho más al respecto. También voy descubriendo una serie de canciones, ¿sí? Que lo que van haciendo, y otras cosas más, las cuales se van a sorprender, lo que van haciendo es acompañar mi investigación. Ya van a enterarse cuando entren a mi canal a ver la playlist. Es mucho material, muchísimo lo que tengo con respecto a ello. Así que sin más, los dejo que se adentren en mi canal y gracias por estar ahí.